Hola, mi nombre es Santiago Bonanás, soy el jefe de la unidad de hemostasia del Hospital La Fe de Valencia y esta es un resumen de lo que se presentó en el pasado congreso de la ISTH en los State of the Art, en este caso, sobre alteraciones de la función plaquetar y enfermedad de von Willebrand. Os agradezco vuestra asistencia y también, como no, a la Real Fundación Victoria Eugenia en la confianza que ha depositado en nosotros para poder hacer esta tarea. Estos son mis conflictos de interés. Y estos son los tres participantes en la sesión que tuvo lugar en ISTH. La doctora Lambert, el doctor Eichenbaum y el doctor López hablaron en primer lugar sobre la valoración genética respecto a clínica del diagnóstico de las alteraciones de la función plaquetaria, el impacto sobre el genotipado o del genotipado sobre el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand y luego un trabajo experimental muy interesante del papel de la autoasociación del factor von Willebrand en la hemostasia y la trombosis. Y sin más dilación, la primera presentación corrió a cargo de la doctora Lambert. La doctora Lambert destacó la importancia clínica de las alteraciones de la función plaquetar. No son irrelevantes porque afectan a un número muy importante de personas, mayoritariamente a mujeres con sangrados uterinos anormales. A partir de ahí se puede realizar el diagnóstico, pero también un porcentaje no despreciable de pacientes que refieren un sangrado anormal. En ellos, el riesgo de sangrado está aumentado no solamente en situación basal, sino frente a traumatismos o procedimientos instrumentados. Y muy característicamente los scores, las puntuaciones de sangrado de estos pacientes están aumentadas. Constituyen un reto diagnóstico por los motivos que se expusieron. Las pruebas clásicas de laboratorio son laboriosas y complejas y los criterios para iniciar el estudio o incluso la interpretación de los mismos son difíciles. La evaluación clínica de los trastornos de la función plaquetar se basa en 3 puntos: en la historia clínica, el examen físico y la puntuación objetivada en scores de sangrado, el frotis de sangre periférica y otras pruebas adicionales. Respecto a la valoración clínica, se describen las alteraciones de la función plaquetar como fallos característicos de la hemostasia primaria, pero lo más llamativo y lo más interesante es encontrar cómo los scores de sangrado, como por ejemplo el ISTH-BAT, son característicamente elevados en este subgrupo de pacientes. Probablemente es el subgrupo de pacientes donde estos cuestionarios tienen su mayor interés porque denotan la existencia de una alteración, un trastorno objetivable con estas escalas. La evaluación clínica también se basa en el frotis de sangre periférica, donde se puede evaluar el recuento y la morfología. Y no solo eso, sino que además es una manera estructurada de analizar no solamente la forma y el recuento de las plaquetas, sino también la inmunohistoquímica, donde se pueden evaluar numerosos parámetros, desde los gránulos, marcadores de superficie o proteínas del citoesqueleto, como se puede ver esta imagen donde se observan distintas imágenes de tinción que afectan a la expresión de distintas proteínas relacionadas con la función plaquetar. Y el tercer punto donde recae la evaluación clínica de los trastornos de la función plaquetar es aquellos basados en la agregometría. La agregometría por transmisión de luz es quizá el estándar en estos momentos, pero es una técnica laboriosa y necesita personal muy entrenado en reconocer los hallazgos. Y no solo eso, sino que además no está disponible en todos los centros. Los agonistas de primera línea, como puede ser el colágeno, o la ADP o la adrenalina, la mayor parte de los laboratorios disponen de ellos, pero aquellos agonistas que permiten un diagnóstico más fino y que exploran otros receptores u otras vías de la función plaquetar, pues realmente se demuestra en las encuestas que no están disponibles a tanto nivel. Luego hay otra serie de pruebas adicionales con una penetrancia de disponibilidad muy variable, como puede ser la citometría de flujo o el estudio de gránulos por microscopía electrónica o muchas otras. Bajo esta circunstancia, planteaba la doctora Lambert quién debería ser evaluado, y la conclusión que se saca de su presentación es que, bueno, la existencia de al menos 2 anomalías en un estudio de agregación por transmisión de luz tiene un poder predictivo muy elevado de pacientes con alteraciones de la función plaquetar, un odds ratio altísima, odds ratio que, como todos sabéis, significa la proporción de positivos respecto a negativos. De todas maneras, hay una gran variabilidad de resultados, una gran variabilidad de sintomatología y en ocasiones este diagnóstico se queda corto. Por eso, la existencia y el desarrollo de pruebas alternativas como las que se ven en pantalla, desde el humilde PCA-100 a tromboelastografías complejas, técnicas de citometría de flujo mucho más complicadas o agregometrías basadas en otras técnicas.
Al final de toda esta estructura diagnóstica, el número de pacientes que pueden obtener un diagnóstico real pues no son tantos como desearíamos. Menos de la mitad de los pacientes pueden tener pruebas normales y de estos un porcentaje todavía más reducido pueden tener un diagnóstico que en ocasiones muchas veces solo es genérico de la vía afectada. Por lo tanto, existe una necesidad y esa necesidad de alguna manera viene a llenarse o viene a ocuparse por la evaluación genómica de los trastornos de la función plaquetal. La evaluación genómica en estos momentos es uno de los campos en más expansión en el diagnóstico de la medicina y permite solventar problemas o dificultades como, por ejemplo, incluso los volúmenes de sangre que para las pruebas clásicas de agregometría son muy elevados y que pueden ser irrealizables en niños pequeños, pero con las nuevas técnicas genéticas esta circunstancia se puede fácilmente solventar. Incluso se pueden plantear como más coste efectivos y aquí tenemos datos procedentes del entorno estadounidense que no son realmente aplicables en nuestro entorno. Esto es una imagen que fue mostrada también de la gran cantidad de genes que se pueden explorar con un análisis genómico integral y las esperanzas o las alternativas depositadas en este tipo de técnicas es la búsqueda del potencial de solo un test que permite hacer el diagnóstico. Hay muchas razones para hacer pruebas genéticas basadas fundamentalmente en secuenciación masiva, como pueden ser confirmar o clarificar el diagnóstico o obtener un consejo familiar o incluso información pronóstica, pero que se ven limitadas por una serie de problemas asociados, problemas muchas veces de carácter ético o incluso del hallazgo de genes alterados, como por ejemplo aquellos que predisponen al cáncer que pueden hacer difícil la comunicación de los resultados. En cualquier caso, estas técnicas están aquí y han llegado para quedarse y la doctora Lambert planteaba la disyuntiva de que por qué un diagnóstico de una alteración de la función plaquetal tiene que ser clínico frente al genético, porque no puede haber una mejor aproximación que integre la genética, bien realizando un test genético seguido de la confirmación del laboratorio clásico o viceversa, dependiendo de variables como el paciente, familia o incluso en otros entornos de la aseguradora o las posibilidades de acceso. Y este es el algoritmo que propuso en su presentación, como después de una valoración del paciente y la obtención de datos objetivos de su clínica hemorrágica a través de scores de sangrado y la observación del frotis de sangre periférica, se puede fácilmente derivar el estudio a pruebas genéticas y a pruebas de laboratorio clásicas para finalmente llegar a una conjunción de datos agregados que permitan un diagnóstico que incluso pueda ser expandido a los otros miembros de la familia. Obviamente estos estudios requieren una coordinación entre laboratorio y genética y una necesidad de guías y de estándares de diagnóstico que permitan hablar el mismo lenguaje entre distintos centros. La segunda presentación corrió a cargo del doctor Eichenbaum a propósito del impacto del genotipado en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Recordó cómo el criterio diagnóstico de la enfermedad actualmente está basado en el fenotipo, tanto en un fenotipo hemorrágico o una historia hemorrágica como en un fenotipo de laboratorio. Esta rueda de diagnóstico que procede de la publicación en New England del año 2016 es un ejemplo excelente de cómo visualizar a través de una sospecha de un diagnóstico de Willebrand unas pruebas de primer nivel entre las que se encuentra la determinación de los antígenos o de los antígenos o de la función del von Willebrand del factor 8 y unas pruebas de segundo nivel para afinar y refinar el diagnóstico. En estos criterios obviamente nos incluye el análisis genético. El propósito de un test de laboratorio, recalcaba el doctor Eichenbaum, es conseguir un diagnóstico, aconsejar a los pacientes, manejar el tratamiento y predecir el pronóstico. ¿Hasta qué punto el análisis genético del factor von Willebrand puede jugar un papel en todos ellos? Pues eso fue el contenido de la charla. Sabemos actualmente el amplio espectro de mutaciones en la enfermedad de von Willebrand, descritas cerca de 1 millar de las mismas, de variantes que además están dispersas a lo largo de todo el gen del factor von Willebrand y de las cuales, muchas de ellas, seguimos sin disponer de una prueba de patogenicidad. En el tipo 1 de la enfermedad von Willebrand tenemos mucha información disponible, información que procede de muchos grupos, entre ellos el grupo español liderado por el doctor Valle. Y lo que sabemos de todo este cúmulo de gran información es que, en primer lugar, la presencia de estas variantes de factor von Willebrand no necesariamente confirma la enfermedad y hay un hiato o una situación de intersección de expresión clínica en cuanto a expresión de factor von Willebrand y presencia o ausencia de mutación que no nos permite garantizar el diagnóstico
a partir de la existencia de una variante. Y al mismo tiempo también sabemos que la ausencia de variantes del factor von Willebrand no descarta un diagnóstico de un tipo 1. En la enfermedad von Willebrand de tipo 2, lo que sí que se remarcó es que en cerca del 100%, la mayor parte de ellas, se puede identificar variables de este gen, del gen variantes del gen von Willebrand, aunque la patogenicidad de muchas de ellas no ha sido estudiada. La enfermedad von Willebrand tipo 2 se clasifica en distintos subtipos basado en esos estudios de segundo nivel que presentábamos en la red inicial y a través del análisis de multímeros, a través del análisis de RIPA, a través del análisis de la unión del factor von Willebrand al factor 8, se pueden distinguir distintos subtipos entre ellos. Pero estos estudios de subtipaje no siempre son concluyentes o diagnósticos en sí. Quizá la mayor utilidad del genotipado dentro del tipo 2 de la enfermedad von Willebrand es la distinción entre el tipo 2, N, y la hemofilia A. Y esto tiene toda la relevancia obvia para la toma de decisiones de tratamiento y consejo genético. Y respecto a la forma, al tipo 3 de la enfermedad von Willebrand, en este caso sabemos que el diagnóstico laboratorio realmente no es un problema porque son fenotipos graves con factores muy bajos e indetectables en los cuales suele haber una homocigosidad de lecciones completas, en ocasiones asociada también a los anticuerpos. En este caso, el valor más importante del genotipado es el consejo genético y el diagnóstico prenatal. Por lo tanto, y como conclusión del papel del genotipado en la enfermedad von Willebrand, Appelbaum dejó claro que hay que limitar, o su opción o su propuesta es limitar el genotipado en la enfermedad von Willebrand en el caso práctico de la actividad asistencial, en primer lugar, a diferenciar el tipo 2B de la enfermedad von Willebrand tipo plaquetar y el tipo 2A, a diferenciar el tipo 2N de la hemofilia A y a poder permitir un consejo genético en el tipo 3. Y este fue su mensaje para llegar a casa. Un buen aseguramiento del fenotipo y del riesgo de sangrado no puede ser necesariamente reemplazado por el genotipo. Y la tercera presentación, una presentación de corte mucho más experimental, del valor de la autoasociación del factor von Willebrand en la hemostasia y en la trombosis. Basado en esta imagen, en la existencia de la autoasociación de los polímeros de ultra alto peso molecular del factor von Willebrand para generar grandes cadenas dentro del torrente circulatorio. Esto, por ejemplo, ha sido demostrado y presentado en modelos in vitro que intentan reproducir la disposición de la estructura vascular del organismo, donde se puede observar con distintas técnicas de inmunohistoquímica cómo los grandes hebras de factor von Willebrand se pueden asociar entre ellas para formar largos filamentos que dependen del efecto del flujo, son muy dependientes de la aceleración y del estrés de cizallamiento, y cómo estas hebras de factor von Willebrand están asociadas a la acumulación de plaquetas, como se puede observar en esta imagen teñida de rosa más intenso, imagen donde se facilita la formación de grandes estructuras von Willebrand añadiendo o inhibiendo Adams 13, que es como todo el mundo sabe, es un autorregulador del crecimiento, de la expansión del factor von Willebrand, y cómo esta acumulación de plaquetas sobre el factor von Willebrand endotelial lleva a la acumulación de eritrocitos y lleva a la predisposición a los cuadros de trombosis o de formación de trombos intravasculares. La inhibición de la unión de plaquetas también elimina la unión de los eritrocitos al factor von Willebrand, demostrando el papel que juega el factor von Willebrand intravascular en la generación de procesos trombóticos. Y la pregunta central de esta última presentación fue qué es lo que regula la autoasociación del factor von Willebrand. Y se demostraron experiencias in vitro de como, por ejemplo, moléculas como la ApoA1 disminuye la formación o la acumulación de plaquetas que consecuentemente también conlleva una disminución de la formación de fibras de factor von Willebrand, y como en modelos experimentales microfluídicos, por ejemplo este canal de simulación vascular, se puede demostrar el papel que juegan estructuras o moléculas como por ejemplo HDL, con un carácter, como se puede observar, protector de la formación de largas fibras de acumulación de factor von Willebrand, o como la LDL, a su vez, es capaz de obtener los fenómenos contrarios, demostrando el papel que juegan los lípidos intravasculares en la expansión o en la generación de fenómenos trombóticos, y como se puede ver en esta animación de vídeo igualmente.
Y otros efectos, por ejemplo, como de forma puntual y anecdótica presentó el papel que tienen los efectos vasculares de una molécula como ponatinib, un inhibidor de la tirosina, como se puede observar el ponatinib sin asociarse a ADAMS13 o a N-acetilcisteína, que es un producto capaz de romper las grandes hebras de polisacáridos o polipéptidos, como se demuestra cómo la intensidad de flujo en determinadas estructuras en corazón de modelos animales, en este caso de ratones hiperlipidémicos, el papel que puede jugar ponatinib en la expresión de esas hebras de factor von Willebrand. En conclusión, este trabajo experimental muy largo, muy detallado y que he intentado resumir al mínimo posible, lo que demuestra es que la autoasociación del factor von Willebrand juega un papel muy importante en hemostasia y trombosis, a base sobre todo de su capacidad de capturar plaquetas sobre el factor von Willebrand unido a superficies. Y esa capacidad depende de la capacidad de autoasociarse en fibras gruesas y cadenas de factor von Willebrand. Esta autoasociación de factor von Willebrand aumenta con estructuras como con circunstancias como el cizallamiento y el flujo de la sangre, aumenta la capacidad de unir plaquetas, se puede inhibir por sustancias como HDL o APO1 y se puede acelerar a través de sustancias como la LDL. Y el factor von Willebrand unido a endotelio está relacionado, como se ha visto o como se ha podido demostrar, con patologías humanas importantes como la arteriosclerosis vinculada a las lipoproteínas y las microangiopatías asociadas a ponatinib. Y ya para acabar, dos flashes muy rápidos. En un número especial que apareció en RPTH, donde se intenta resumir de forma muy concreta estas state of the art del ISTH. La primera es una imagen que detalla el papel de las plaquetas en las metástasis tumorales, como las plaquetas activadas dentro del microambiente del tumor a través de la secreción, que puede contribuir al proceso de revasculación, de remodelación vascular, y cuál es el papel que juega el factor von Willebrand en la angiogénesis y en la angiodisplasia en los pacientes, tanto con formas congénitas como con formas adquiridas a través de la secreción de sustancias que limitan el crecimiento endovascular o que en presencia del factor von Willebrand limitan ese crecimiento endovascular, y en presencia de ausencia del factor von Willebrand el crecimiento endovascular es mucho más notorio, más exagerado y puede dar lugar a circunstancias como esta angiodisplasia descrita. Y finalmente, el papel del citoesqueleto de las plaquetas y sus desórdenes fue mostrado también en esta estructura o en esta simple diapositiva donde se mostraba las distintas características del citoesqueleto de las plaquetas y su papel a través de la expresión de distintas proteínas reguladas por distintos genes en la función plaquetal. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.